Vendredi 6 décembre 2013. Asunto de el ciclo biológico, discuit, el ciclo alternativo, quatre heures, quarante-huit, cuaderno 5. C. Contemplo lo primero los dibujos delante de mí. Entre estos dibujos, en este primer tarot de la historia, existen unas semejanzas sorprendentes que yo no recuerdo haber advertido antes y que son el número 17, 17, la estrella, la estel, a la estrella, l'étoile, y el número 14, 14, la templanza, la temperanza, a temperanza, la temperance. Yo sé que entonces debo dirigirme a la carpeta número 14 y que descubro en ella. Descubro el domingo en que realizo mi primer examen de inglés contigo. Así que son varias cosas las que hoy quería resumirte, y todas ellas relacionadas con estos dibujos y con esta baraja. Pero comenzamos porque salgo pronto de casa a la tarde, y como durante 22 días voy a desear estar trabajando con esta imaginería, lo primero que ayer hago es buscar en el escenario real momentos en los que fotografiar estas escenas representativas. Así que cruzo la calle Leopoldo Alas Clarín y me dirijo a la urbanización de la Magdalena, donde sé que dispondré de un estanque donde esta aguadora podrá reflejarse. Y voy a seguir rigurosamente el orden Tüberg, que de manera inevitable me conduce hacia el cementerio. No sé bien qué arcano fotografiaré en él, pero para ese instante en que cruzo esas puertas todo ha sido decidido y todo encaja extraordinariamente, de tal modo que ya te lo iré describiendo. Aubert, cuando expresa lo que expresa y que se refiere a eso, al momento del viajero y al momento del vaciado matérico, y más adelante, cuando yo tenga la rueda de la fortuna en la mano y no comprenda bien cómo pueda ser que logre fotografiar eso en ese momento para que se constate una relación, y estoy mirando a esos dos hombres que figuran en ella, uno que sube y uno que baja. Luz Casal canta: y no me importa nada que subas o que bajes, y yo sé manejarme las distancias cortas. Pero que el tiempo se me echó encima, y yo con esos pelos, que he quedado con Margarita y con Raquel, en que me personaré 15 minutos antes de la clase para realizar el examen oral con mi compañera. Que yo, después de todo, voy a llegar pronto, pero al asomarme a la clase descubro que yo he llegado porque esa templanza la contemplo, que Raquel me invita a pasar, que yo digo que no, por si acaso luego Margarita espera afuera, porque no me ve y no acabamos nunca lo que hemos quedado en hacer. Así que eso voy a transcribírtelo lo primero, lo que sucederá en ese examen oral. María y Margarita. Correo dirigido por Shaman Sexual.
Correo dirigido por Shaman Setu. @gmail.com. Copia del examen oral, 5 de diciembre, a las 8:26 de la tarde. Esto es una copia del mensaje que envió a Raquel Fernández vía Escuela Oficial de Idiomas de Avilés. Esto es una petición de correo vía María y Margarita. Estos son los fallos que yo contabilizo, profesora. Verdaderamente mi pronunciación creo que era la mía en cualquier idioma. Pero hay dos fallos garrafales que cometo, que son: a la pregunta de si soy estudiante, responder como respondo, omitiendo el sí lo primero y luego no conjugando como debo, que debería haber sido yes I am, y a continuación podría ser entonces el I'm studying tal, tal y tal. Y luego sobre el marido de Angelina Jolie. Tengo dudas acerca de la corrección a la hora del uso del genitivo sajón, pero no las tengo a la hora de haberme equivocado. Y donde dije el su de él, debería haber dicho el su de ella. Lo de Margarita es bastante peor. Sus fallos que yo contabilizo son los siguientes. A la pregunta de si está casada responde con un sí únicamente. Al trabajo dirá no, I not únicamente. Sobre el número de teléfono de móvil añadirá además un she. My mobile number, she is. Y luego, el cómo era Brad Pitt parece que dice lo siguiente: It's she, what are you like? Al pedirme que deletreara, también fue erróneo su cómo. Y cuando le pregunto la edad de Angelina Jolie, ella responde con su profesión, aunque a la pregunta sobre su trabajo terminará por responder correctamente. Luego, os está tuni en francés. Y estas son todas mis notas. Un saludo. Y ahora es cuando tú tienes a la vista los dos. El que realizo contigo el 24 de noviembre y en el que tú me calificas con un sobresaliente, que es lo que me importa, y en eso yo no les miento, lo que tú juzgues. Y también te informo de que tras el examen oral había que concentrarse en una redacción mismamente como esta que figura aquí, pero sobre unos personajes cualquiera inventados en primera persona, como en el examen de Hubert de la mañana. Así que ahí fue donde aproveché para demostrar que lo que le había explicado a Raquel la tarde anterior en la biblioteca era cierto. Así que jugué con las personas, con la familia, con el tener y con el ser, y eso durante casi toda la hora que me tomé, porque le pedí otra hoja, que esto a ella también creo que la desconcertó bastante. Y habré tenido algunos fallos, eso indiscutiblemente, pero en los exámenes, ¿de qué se trata? De probar que uno conoce los contenidos que se han impartido. Bien, yo ahí voy a comentarte un solo detalle. Hemos comenzado a trabajar con la forma verbo de gusto, disgusto seguido del gerundio. Y la profesora escribe I enjoy doing. Y esa mujer se queda a dos velas. ¿Y por qué? Porque dice que la primera noticia que tiene es que el verbo to do es el verbo hacer. Y frente a esto la profesora se desencaja. Porque nosotros todo el tiempo lo que hemos estado haciendo es utilizar el to do como auxiliar. Pero ella ni siquiera, nunca nos lo ha presentado como auxiliar. Esto yo lo sé porque he tenido otros profesores y porque Hubert siempre que camina, siempre me está refrescando esos contenidos. Y me pronuncio y lo aclaro. Y Jessie respira aliviada, porque es como me dirá Aurelio cuando me recoge donde el tanatorio la tarde anterior que me subo con él al coche. Y yo porque sé hablar inglés desde antes de esta escuela, pero me pregunto muchas veces cómo se estarán sintiendo los que no tienen ninguna idea del idioma y lo conocen a través de esta profesora. Porque el hecho es que si yo no estoy sentada ahí en ese minuto, esa aclaración tampoco la ofrece nadie. Pero yo esa aclaración la hago porque a ese nivel es bastante raro que yo me vaya a sentir turbada.
y no se me ocurre presentarme delante de ningún alumno a plantearles que se aprendan estructuras que para ellos puedan no tener ni pies ni cabeza sin un logos explicativo. Y Raquel pretende que aprendamos a interrogar en el presente simple con 1, 2 y 3, como por arte de magia, entre comillas fenomenológicas. Cuando ella me escucha decir a mí, auxiliar, más sujeto, más verbo, y eso entonces, ella parece que lo reconoce de alguna vez, en algún tiempo muy lejano, que así es como le fue explicado. Y entonces, al pie de la mesa tú te das cuenta de que ella misma está aprendiendo, pero no tiene la humildad luego de compartirlo con toda la clase. Y esos conocimientos no son míos. Esos conocimientos nos pertenecen a todos, pero a mí el único que me los está impartiendo es Hubert. Y luego, ¿qué importa que él no conociera de nada a la científica Margarita Salas? Bueno, a mí esto me deja vacía de curso la mañana anterior. Vacía de curso es una expresión de la astrología. Bueno, a mí que los planetas cuando están vacíos de curso, bueno, a mí esto me deja vacía de curso la mañana anterior, cuando había estado compartiendo esos minutos con Clara al día siguiente. Pero creo que al día siguiente reacciono como debo y le hablo a Hubert de los acontecimientos más relevantes en los orígenes de la biología molecular, que son el instante en que la estructura de la doble hélice se revela y la competición por el desciframiento del código genético en el que se traduce la información genética. Y ahí, en esos años entre 1963 y 1967, sitúa a la profesora Salas en el laboratorio de Severo Ochoa y le digo que ella lo que descubrirá será la dirección del mensaje y que por ese hecho pasa a inscribir su nombre científico en los anales de la historia y nunca podrá ser borrada de ella. Pero es cierto que he estado haciendo tiempo para tener esa conversación con él, y es cierto que aunque sé que él trata de evitarlo, yo voy a hacerle tomar el tarot entre las manos y él va a decirme que a él esas expresivas figuras no le dicen nada, como a mí me sucede con su examen de comprensión lectora. Exactamente igual que lo que para él es el sumum de las cosas, para mí es la nada de las cosas. Sin embargo, que lo que para él es el sumum de las cosas, para mí es la nada de las cosas. Sin embargo, yo sería juzgada por ese resultado pésimo si el profesor fuese otro cualquiera y sin más oportunidades. Pero ante mi insistencia, él ha comenzado a ver, porque mirar no es lo mismo que aprender a ver, que es el arte más difícil. Y va a comparar a la dama, parece que en estado de buena esperanza, que es la estrella, porque en su mano alzada, la del brazo izquierdo, sostiene una estrella, y su rostro se nos muestra mirando en esa dirección, con los pies descalzos sobre la tierra verde. Y vestido es el mismo para esa templanza, que lleva calzas rosadas del mismo color que el manto del Étoile, y en sus brazos luce ese mismo color, con lo cual se nos indica que lo que está arriba es idéntico a lo que está abajo, que ese es el axioma alquímico, pero aquí no se trata de ninguna sublimación. Y ahí él me pregunta, porque yo he seguido insistiendo en que habrá algo que él pueda observar, porque si no es capaz de hacer ninguna asociación, solo que lo que él no desea es cambiar de idea y alterar de ningún modo el lugar de los números que él decidió al ordenar esos trocitos de papel que yo le tendía la mañana del miércoles. Pero ahí es cuando me pregunta, ¿es Acuario? Y yo digo, es Verseau. Acuario son los nacidos en febrero, pero en las notas de la Nacha de André Breton, yo recuerdo haber leído que ese signo él lo detestaba,
Así que reconocía que había nacido un día más tarde para poder pensarse como Piscis, que le despertaba más simpatías que la anterior. Lo que sucede es que a partir de ahí resultaría muy sencillo describir la naturaleza de Hubert. Bastaría que actuara como cualquier astróloga y le hablase como a él le gustaría que yo le hablase, reseñando las características de su signo con las que parece haberse identificado. Pero yo confío en la inteligencia humana, y aunque no confiara en la inteligencia humana en sí, confiaría en esa sonrisa que existió en sus ojos en algún momento de la mañana. Te deseo un buen día, querido profesor. Ellas se encontrarán aquí la próxima vez para ti. Luego está el mensaje del domingo 24 de noviembre, el asunto número 14, Z6. GUU. 4 horas 42 minutos. Nadie es una isla completa en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte del todo. Si el mar se llevara una porción de su tierra, Europa quedaría reducida como si fuera un promontorio a la casa de uno de tus amigos o a la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me empequeñece, porque estoy ligado a la humanidad. Es por ello que nunca deberías preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Y esa era la meditación 17. Pero en la cama, como me encontraba despierta, me encontraba realizando el examen de inglés sin haber estudiado todavía ninguna materia. Así que, ¿por qué no intentarlo ahora? Acercarnos a la realidad de mis conocimientos. Y si acaso solucionar ese asunto a la tarde, si es que el estado de ensoñación me lo permite. Sunday, we realize are into. Saturday. ¡Oh! Es fantástico, es fantástico, es fantástico. ¿O no? Y que es como dice John Donne: no man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud you asset away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manner of different, all thing were, an immense debt diminished me, because I'm involved in banking, and therefore never sent to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Pero la paradoja está ahí. Enviado el sábado 17 de agosto. Y cuando yo me asomaba a las 21 firmas del cáncer, veía elevarse unas columnas como veo elevarse. Donde el niño es ciudadano de hecho y lo que es capaz de hacer. Presión es la opinión pública. Y entonces, ¿qué hay que formar y qué hay que discutir? Una opinión pública. Deseo que te sientas bien.